Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 12 al 14, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, a los que estáis en Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, como este himno que acabamos de entonar, Señor. Corremos a usted, porque únicamente en usted podemos encontrar, Padre, plenitud para nuestras vidas, Señor. Únicamente en usted, como el salmista decía, solo en tu presencia hay plenitud de gozo, y aún en medio de circunstancias difíciles. Padre, gracias por habernos escogido, Señor, aún siendo pecadores. Gracias porque te plació, Señor, darnos vida eterna cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a vivir una vida perfecta, a cumplir la ley que demandabas, Señor. Te damos gracias por su obra gloriosa en la cruz de Cristo. Esta hora, Padre, pues por medio de tu palabra queremos ser confrontados, queremos ser animados, exhortados, y también por medio de ella, Señor, si hay alguno aquí que aún, Señor, no ha conocido de tu gracia salvadora, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, Señor, para tu gloria y tu honra. Oramos. Amén. Entonces, como decíamos, hermanos, Pedro concluye su carta con una afirmación poderosa acerca de la gracia de Dios. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en ella y también lo que significa estar en ella, ya que hay muchas personas que profesan ser creyentes y pueden estar engañadas a sí mismas creyendo que están en esta gracia de Dios y no estarlo. Por esa razón, la afirmación de Pedro ayudará a que examines si en realidad eres partícipe de la gracia de Dios. Entremos ahí al texto, pero antes de ello vamos a ver un poco acerca de Silvano. ¿Quién fue Silvano? ¿Por qué Pedro escribe su nombre aquí? Creo que es importante. Queremos que toda la escritura es inspirada de Dios, y podemos mirar nuevamente nada más en un simple saludo o lo que Pedro está escribiendo, pero creemos que toda la escritura es inspirada y de todo podemos nosotros aprender ahí. Lo primero que miramos aquí entonces es que Pedro escribe acerca de Silvano. Silvano fue su asistente para escribir esta carta. Ahora, ¿en qué sentido Silvano ayudó a Pedro? En el sentido de que Silvano tomó tinta y papel y escribió exactamente lo que el autor inspirado le dictó a escribir. O sea que Silvano escribió, pero nada de sí mismo, ni tampoco escribió sus propios pensamientos. Él escribió exactamente lo que Pedro le estaba dictando que escribiera. La Nueva Versión Internacional traduce ese texto de la siguiente manera: con la ayuda de con la ayuda de Silvano. Silvano también es conocido como Silas, fue un importante líder y misionero en la iglesia primitiva. Aparece mencionado en varias partes del Nuevo Testamento, principalmente en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, leemos en Hechos 15:40 y dice: y Pablo, escogiendo a Silas, quien es Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Silvano actuó entonces como un portavoz representante de Pablo también en algunas ocasiones. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 1, 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, dice, por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. Entonces, Silvano fue también en ocasiones precursor de la palabra del Señor. Él predicó también la palabra del Señor. Silvano también fue un hombre de oración. Leemos en Hechos capítulo 16, 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, es Silvano, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Lucas dice entonces que Silvano, al igual que Pablo, fue un hombre de oración. Pedro conocía a Silvano. Él sabía que su fe era verdadera. Silvano fue un creyente genuino. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que a continuación dice
dice Pedro ahí, pongan sus ojos en la siguiente frase, dice Pedro, a quien tengo por hermano fiel. Cuando Pedro dijo a Silvano, hermano fiel, él está expresando una cercanía hacia él. La frase sugiere que se considera a Silvano como un amigo y compañero en quien Pedro podía confiar. Él era un hombre fiel, era un buen amigo. La frase también puede implicar un reconocimiento de la confianza y la amistad mutua entre ellos. Pedro quería que sus lectores supieran cuánto él estimaba a Silvano. Por ejemplo, también Pablo hizo el mismo comentario acerca de Tíquico. Lo leemos en Efesios capítulo 6, 21, que leemos, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, dice, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Pablo también dice de Epafras lo mismo en Colosenses capítulo 1:7, que dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. También Pablo se refirió a Onésimo en Colosenses 4:9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. El común denominador de todos estos hermanos es que todos ellos fueron fieles a Dios. Y como pastores, esta es una área que no podemos tomar a la ligera. Debemos de tomar mucha atención de quienes pueden servir a la iglesia local. Para empezar, y creo que es la más importante, es que la persona debe de ser creyente. Hay líderes o pastores que no les importa que el creyente no viva una relación con Dios, o una buena relación con sus hijos, o una buena relación con su esposa. Ellos ven un hoyo que tapar, por ejemplo, dirigir el orden del servicio, quizás en la música, quizás en el ministerio de niños o de varones, y utilizan prácticamente a cualquier individuo que no esté viviendo conforme al evangelio, y aún así los ponen a servir en las iglesias. Amados hermanos, esto no puede ser así. Pedro no agarró a Silvano porque él sabía escribir bonito, porque tenía buena letra. Pedro escogió a Silvano porque él tenía antecedentes de él, de que él era primeramente ¿qué? Creyente. Era un hombre fiel a Dios. Era un hombre creyente. No se puede poner al servicio en la iglesia a cualquier individuo, primeramente, ¿por qué? Porque la iglesia no es de nosotros. La iglesia es la iglesia del Señor, y por lo tanto debe de haber un gran respeto hacia el servicio a ella. Y esto es muy importante mencionarlo, ya que este error es tan común en algunas iglesias. Se toma tan a la ligera y se ponen a personas a servir en la iglesia que en ocasiones no son ni creyentes. Y esto a la larga trae sin dudas consecuencias graves a una iglesia local. Como pastores, como líderes, tenemos que tener ese cuidado para ver quiénes son los que están al servicio de la iglesia del Señor. Miramos la vida de Silvano. Él fue fiel y él fue un gran ejemplo de esto. Él fue un creyente verdadero. Por eso, como pastores, debemos de prestar mucha atención a quienes ponemos al servicio en la iglesia. Y esa es la razón, hermanos, que nuestra iglesia se toma muy en serio quienes pueden servir. Y lo primero que tratamos de identificar es que estas personas sean creyentes y miembros de la iglesia. Y no estamos diciendo que esta persona que quiere servir en la iglesia debe de ser una persona perfecta, porque en realidad nadie somos. Pero sí debe tener una vida consagrada a Dios que pueda ser manifestada en su relación con los demás creyentes. Hermano, lo que tú eres por dentro se tiene que manifestar por fuera. Lo que tú eres por dentro se tiene que manifestar por fuera. Si tú te alimentas de la palabra de Dios diariamente, se tiene que manifestar en tu manera piadosa de vivir. Eso lo creemos completamente.
Así que lo primero que tenemos que establecer como pastores o al candidato, a una persona que esté interesada al servicio de la iglesia local es, número uno y la más importante, que sea un creyente verdadero. Es el requisito principal. No podemos poner a una persona a servir a la iglesia sin antes asegurarnos de que haya hecho su profesión de fe y que viva mediante a esa profesión de fe. Esto es importante, hermanos. Y lo segundo es que esta persona necesita ser un miembro activo en nuestra iglesia local. Pedro dijo de Silvano: mi amigo fiel, mi hermano fiel. Un hombre creyente, temeroso de Dios, como lo miramos, un hombre que predicaba el evangelio, un hombre que era un hombre de oración, un hombre que acompañó viajes misioneros. Él era un hombre activo para el servicio del Señor. Después de aprender un poco acerca de esto, de quién fue Silvano y de su identidad como un verdadero creyente, dice Pedro a continuación, ponga sus ojos en el versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. La brevedad que aquí puede sugerir Pedro es que él se concentró únicamente en los puntos más importantes y relevantes para sus lectores. Él no se distrae con temas secundarios o detalles irrelevantes, sino que él asegura de que su mensaje llegue de una manera clara y contundente a sus lectores. Los creyentes ocupaban ser fortalecidos, como lo miramos a lo largo de la carta. Ellos estaban pasando persecución, estaban sufriendo grandemente por los ataques de Satanás. Ellos ocupaban ser fortalecidos. Y ese es el motivo por el cual también nuestra iglesia local predicamos el texto, examinamos el texto y exponemos el texto. No nos valemos de historias, testimonios, cuentos o chistes en el púlpito. No hablamos de nosotros mismos, sino hablamos lo que dice la palabra de Dios, porque creemos fielmente que es ella la que cambia, exhorta y fortalece, como dice el Salmo 119, versículo 7 y versículo 8. Ella es la que transforma, la que cambia. Esa es la razón por la que ustedes no van a escuchar de nosotros mismos. Esa es la razón por la que estudiamos el texto y lo exponemos, porque creemos fielmente que por medio de la palabra predicada el Señor salva a las personas. Tenemos muy claro que por medio de ella Dios trae salvación al perdido y fortaleza al cansado. Como iglesia local no podemos perder el tiempo en cosas secundarias. Pedro escribe brevemente, pero él escribe lo que era necesario escribir. Él no cuenta de sus viajes misioneros, al menos aquí. Él especifica en algo y lo hace de una manera breve pero contundente, no en cosas secundarias. Vamos al texto. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, dice, amonestándoos. Cuando Pedro dice amonestándoos, nos dice el propósito de la cual Pedro escribe. Esta palabra de amonestar es una palabra griega que expresa exhortar o animar. Esta palabra tiene un significado muy relevante que va más allá de una simple reprienda. Lo que Pedro hizo fue animar a los creyentes a que se fortalecieran en las palabras que ya les había dicho antes en los versículos 10 al 12. Recuerdan, Él fortalece, Él anima, Él establece. Esta palabra puede tener algunas implicaciones. Por ejemplo, Pedro anima a sus lectores a permanecer firmes en su fe y únicamente en Jesucristo. Y a pesar de las dificultades y de los ataques acérrimos de Satanás, ellos debían de permanecer fieles al Señor. Pedro no solo les da un simple consejo, sino que también los amonesta a actuar de acuerdo a su fe. Ellos debían de ejercitar su fe. Ellos debían de poner su confianza en el Señor. Esta palabra de amonestar tiene también un tono positivo.
Pedro no busca condenar o reprender, sino más bien guiar, fortalecer y animar a sus lectores ¿a qué? A caminar en su fe. El contexto de la carta es sufrimiento, padecimiento por causa de Cristo. Y él los anima, los exhorta a que sigan adelante a pesar de sus dificultades. Por ejemplo, ya lo había dicho, únicamente para nombrar algunos de ellos, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el capítulo 2, versículo 2, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Él está exhortando a escudriñar la palabra, porque en ella encontrarán sin duda el aliento para sus almas. Pedro está por terminar su carta y no quiere dejar pasar el motivo por el cual él la escribe. Él la escribe para amonestarlos, para animarlos, para que sigan adelante. ¿Qué palabras de consuelo pudieron ellos encontrar por medio de esta carta que Silvano la llevó a diferentes lugares? Pedro animó a sus lectores a permanecer entonces fieles, y también a nosotros nos anima hoy a permanecer fieles al Señor. Y como lo miramos la otra ocasión, Satanás anda como un león rugiente buscando tu descuido. No te descuides. Sigue adelante, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Recuerdan versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué palabras, hermanos, de consuelo encontramos en la Escritura para nosotros? Después dice Pedro que no solo los amolesta, sino también él testifica acerca de la verdadera gracia de Dios. Dice a continuación la siguiente frase, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Los creyentes debían de saber acerca de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué quiso Pedro decir con la verdadera gracia de Dios? Pedro está haciendo una referencia a la enseñanza o mensaje que ha transmitido a sus destinatarios. La verdadera gracia de Dios se refiere al Evangelio, al mensaje central del cristianismo sobre la salvación a través de la fe en Jesucristo y la obra redentora de Dios. Pedro está testificando que el mensaje que ha compartido es auténtico y genuino, en línea con la gracia divina revelada en Jesucristo. Esa es la gracia por la cual Pablo escribe en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es la misma gracia que escribe en el capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. Pedro está diciendo que todo esto lo ha testificado y es verdadero. Ahora podemos hacernos esta pregunta, ¿por qué Pedro dice que esta es una gracia verdadera? ¿Acaso hay una gracia falsa? ¿Acaso hay otro tipo de gracia? Claro que no. Pero lo que sí hay, son personas que están engañadas, creyendo que están en la verdadera gracia de Dios y no ser así. Es el tipo de personas que viene a la iglesia un domingo y profesa ser creyente, pero a lo largo de la semana vive una vida impía que se deleita en su pecado. Es el tipo de persona que no está viviendo conforme a lo que profesa ser. Es el tipo de persona que no está anhelando las cosas de arriba, sino su corazón está arraigado en las cosas de aquí, de la tierra. Es el tipo de persona que no busca agradar a Dios, busca agradarse a Él mismo. Son solo personas religiosas que por fuera aparentan ser creyentes, pero que en realidad no lo son. La gracia es verdadera, pero muchas personas están hoy mismo en muchas iglesias engañadas creyendo que están en la gracia y no están en ella. Viven una vida de pecado y muchas veces se puede hasta mezclar entre los verdaderos creyentes.
pero puede estar viviendo una vida de pecado. Con su boca profesan, pero no viven lo que profesan. En el tiempo de Jesús había hombres que decían ser hijos de Dios y no lo eran. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, Mateo 23, Jesús hablando con los fariseos, Él les dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Eso es exactamente estar engañados creyendo que están en la gracia. Y esta es una pregunta para ti que me escuchas. ¿Estás seguro que estás en la gracia de Dios? Jesús no se detuvo porque Él conocía el corazón. Él no se limitó, y miren esta palabra tan fuerte. Él les dice hipócritas. La palabra hipócrita viene acerca de aquellas personas que realizan obras teatrales, que aparentan fingir que es un héroe, o fingir que es otra persona, o ponerse una máscara y fingir que es esa persona de la máscara, pero al final de cuentas se la quita y sale a relucir lo que verdaderamente es. O sea, no estar viviendo lo que dice que es. Jesús les llamó sin titubear hipócritas. Hipócritas. Estos fariseos pasaban mucho tiempo en el templo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Que no suceda, amados hermanos, con algunos de los que están aquí presentes. Debes de examinar tu vida. Tú puedes pensar que estás verdaderamente en la gracia, pero no estarlo. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios ve tu corazón. Él se mete hasta lo más profundo de tu recámara. Él no solamente entra a la cocina, Él se mete hasta lo más profundo de tu recámara y ve tu condición. Si verdaderamente estás en la gracia de Dios. Por eso en esta mañana te exhorto, amado amigo o hermano, que mires dentro de tu corazón y observes si estás en esta gracia de Dios, si no odias lo que Dios odia, si no te apartas de los placeres del mundo, si no estás buscando una santidad en tu diario vivir. Es una clara evidencia de que no estás en la gracia de Dios, aunque profeses ser cristiano, aunque traigas una Biblia en tu mano, aunque escuches mensajes en la radio, en el YouTube. Si tú no estás viviendo una vida que agrada a Dios, no te engañes, hermano. No te engañes. La gracia es real, es verdadera. Las personas son las que están engañadas creyendo que están en ella. Por lo tanto, si hay alguno de los que están aquí que profesan ser cristiano y viven una vida de impiedad, de pecado a lo largo de la semana, debes con urgencia arrepentirte de tus pecados. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Entonces, ¿qué significa estar en la gracia, Pedro? Bueno, estar en la gracia significa que has sido perdonado y has sido salvado por Dios mediante la fe en Jesucristo. Examina lo que miramos en tu corazón y ven a tu corazón y dile al Señor que Él te revele en esta mañana, que el Espíritu Santo te redarguya de lo que estamos diciendo. Estar en la gracia significa que Él te ha liberado de la condenación de pecado y te ha reconciliado con Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, basado en el amor y la misericordia de Dios, no en tus obras, no en tus propios méritos, no en tus propias fuerzas. Es únicamente la gracia de Dios, que Él dijo: yo salvo a Saúl porque yo quiero, no porque sea bueno, sino porque yo quiero. Esa es la gracia en la cual
están los creyentes. Estar en la gracia de Dios significa ser partícipe de la naturaleza divina y vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, una vida práctica en santidad diariamente. La gracia te transforma y te permite vivir una vida alineada con la voluntad de Dios, no lo que tú crees o piensas que está bien, sino lo que Dios demanda de cómo debes vivir. Esta gracia te da la capacidad de amar, de servir y obedecer a Dios, incluso cuando es difícil. La gracia de Dios te sostiene en momentos de dificultad y te da la fuerza para enfrentar luchas y pruebas y aún los ataques más fuertes que Satanás pueda traer a tu vida. Esta gracia te permite crecer en tu fe y desarrollar una relación personal con Dios. Esta es la gracia de Dios, es un privilegio inestimable que te permite vivir una vida plena y significativa en Cristo. Es un regalo que debes apreciar y atesorar y una fuente de fortaleza y esperanza en todo momento. Es por esa gracia que el creyente tiene acceso al Padre por medio de Jesucristo. Estar en esa gracia es negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día y agradar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Estar en la gracia de Dios no es solo venir a la iglesia los domingos o tener un estudio entre semana. Estar en la gracia de Dios significa que eres salvo y que eres obediente a lo que el Señor nos demanda en la palabra de Dios. Examina tu corazón si verdaderamente estás en esta gracia. Y solamente por mencionar algunos ejemplos bíblicos, no dejar de congregarte es una exhortación del autor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Buscad la santidad, primera de Pedro, si no, dice, como aquel que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice nada más en esto o en esto, en esto. Él dice en toda vuestra manera de vivir. Si eres creyente, ese debe ser tu anhelo primario, buscar la santidad y agradar a Dios todos los días de nuestra peregrinación en este lugar. Todos los días. Ser hombres y mujeres de oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y esto solo por nombrar algunos, pero la palabra del Señor, hermanos, tiene de exhortaciones para sus hijos. Pedro les está diciendo a sus lectores, a ellos, que ellos ya estaban en esa gracia. Ellos ya estaban ahí. Y cuando Pedro les dice eso, él está dando un recordatorio, diciéndoles del amor inmerecido de Dios y la salvación que ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Pongámonos a pensar un momento, hermanos, cuando esta carta fue escrita ahí. Los creyentes huyendo de un lugar a otro. Y Pedro con esta gran verdad, con esta afirmación diciéndole, ustedes ya están en esa gracia. Oh, hermanos, ha de haber sido algo fortaleciente para sus vidas. El saber, bueno, estamos padeciendo por causa de Cristo, pero yo estoy en esa gracia y nadie me la va a quitar. Hermanos, como creyentes, y como lo dijimos, somos los hombres más afortunados de toda la tierra. El que el Señor nos haya escogido y nos haya otorgado esa gracia salvadora. Esta gracia significa que la persona se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo, que se está esforzando por anhelar la santidad y en su vida diaria. Pedro hizo esta exhortación: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice Pablo.
Y esta exhortación, hermanos, también la hacemos en esta mañana. Examinaos si estás en la fe. Si tu respuesta es que sí, entonces te animo a seguir adelante confiando en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las circunstancias adversas que puedas tener, anímate en el Señor, fortalécete en Él. Pero si tu respuesta es que no, hoy puede ser el día de salvación para tu alma. No salgas de aquí de la misma manera que entraste. Dios puede llamarte a cuentas en este momento. Por lo tanto, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas ir a Dios con arrepentimiento en tu corazón y decir como aquel pecador dijo: Señor, sé propicio a mí. Estos creyentes estaban en la gracia de Dios. Amada iglesia, que estas palabras tan alentadoras también sean para nosotros. El saber que nada ni nadie nos puede arrancar de esa gracia de Dios. Qué gozo, qué alegría, hermanos, eso. Somos ricamente bendecidos. Rápidamente vamos al versículo 13. La gracia, que es la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. Aquí existen diferentes interpretaciones o puntos de vista en cuanto a la iglesia que está en Babilonia. Algunos comentaristas creen que Pedro podría estar refiriéndose literalmente a una iglesia cristiana en la ciudad de Babilonia o en Mesopotamia. Sin embargo, hay ciertas controversias en torno a esto, ya que no hay evidencia sólida de una iglesia cristiana en Babilonia durante ese tiempo. Otros interpretan Babilonia como un símbolo o una metáfora. En la tradición judía y cristiana, Babilonia a menudo se usaba como un símbolo de opresión e idolatría. Por lo tanto, el usar el término Babilonia como no se puede, Pedro no pudo haber estado comunicando su mensaje de una manera ahí. No podían hablar de Roma porque era peligroso. Para entender un poco lo que Pedro escribió sobre Babilonia, en la Nueva Versión Internacional dice: saludaos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Otra versión dice: los seguidores de Cristo que está en la ciudad de Roma. Entonces podemos decir que Pedro se refiere a una iglesia local en la ciudad de Roma. Desde ahí Pedro manda su saludo. Dice Pedro que esos creyentes desde cuál está mandando su saludo también fueron juntamente elegidos con los destinatarios. Vean la siguiente frase: elegida juntamente con vosotros. Pedro está hablando de esta iglesia en Roma como elegida por Dios. Una vez más, Pedro aquí está hablando acerca de la elección de Dios. Elegidos por Dios. Esto es hermoso, hermanos. Indica que tanto la iglesia en Roma como la comunidad a la que se dirige Pedro han sido escogidas por Dios de una manera soberana y solo por gracia. Pedro dice que ellos forman parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, él los animó a seguir adelante sin importar cuál fuera su ubicación o circunstancia. Forman parte de un solo cuerpo, que es la iglesia, unidos por la fe en Jesucristo. O sea que tanto como aquellos creyentes a los cuales Pedro escribe y ahora nosotros formamos parte de la iglesia, esto se llama teológicamente la iglesia universal. Pertenecemos a esta iglesia a la cual el Señor ha comprado por su sangre, con su sangre preciosa. Después Pedro sigue, Pedro dice que también manda Marcos, su hijo, les manda saludos. ¿Quién es Marcos? De acuerdo a la tradición de la iglesia, Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Es identificado como el hijo de María. Por ejemplo, leemos en Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos era primo de Bernabé. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y era un misionero que acompañó a Pablo y a Bernabé. Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, a quien tenía por sobrenombre Marcos. Marcos era también un verdadero creyente.
El que Pedro se dirija a Marcos como mi hijo expresa que Pedro tenía una relación significativa con él. La expresión de mi hijo refleja el profundo aprecio y respeto que Pedro sentía hacia Marcos, quien también jugó un papel importante en la difusión del Evangelio y de apoyo a las comunidades cristianas. Pedro, de la misma manera que se dirigió a Marcos, Pablo también lo dice de Timoteo. Por ejemplo, Timoteo 1, 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo dice verdadero hijo en la gracia. 2 Timoteo 1, 2. Y a Timoteo dice mi amado hijo. Entonces, ¿qué tenían en común? Que eran también creyentes verdaderos. Pero no estaba ahí solo con ellos para poder darles un abrazo caluroso de amor, pero cuando él dice os saludan, está expresando lo mismo. Este saludo no se trata de un simple hola. La palabra griega significa encerrar en los brazos. En la cultura antigua este era un gesto común para expresar el afecto y cercanía entre hermanos y amigos. Y aún sigue siendo una práctica que lo hacemos comúnmente en la iglesia. Cuando damos un abrazo fraternal a nuestros hermanos, es un abrazo que sale del corazón. Debe de ser así, así debe de ser. Para manifestar nuestra unión, nuestra amistad, nuestra hermandad por medio del Señor Jesucristo. Versículo 14 dice Pedro, saludaos unos a otros con ósculo de amor. En la cultura mediterránea del primer siglo, esto se trataba de un beso en la mejilla, una frente que expresaba un afecto y un respeto de cercanía. En el contexto cristiano, este gesto tenía un significado aún más profundo, pues simbolizaba la unidad, el amor que debe de caracterizar en la comunidad del creyente. Pedro no solo estaba dando instrucciones como un comportamiento social. Al pedir que se saluden con ósculo de amor, Pedro buscaba fomentar la unidad de amor fraternal genuino entre los miembros de su iglesia. Este era un saludo que de forma tangible de expresar el cariño, la aceptación y el apoyo mutuo que debían cultivar los creyentes. Por ejemplo, Pablo también exhortó a ello, Romanos 16:6, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera de Corintios 16:20, saludaos unos a otros con un beso santo, dice la Biblia de las Américas. Segunda de Corintios 13:12, saludaos los unos a otros con beso santo, la Nueva Versión Internacional dice esto. Primera de Tesalonicenses 5:26, saludaos todos con ósculo santo, la Reina Valera. Hebreos dice persistir en el amor fraternal. Dice un comentario de William Barclay referente a esto, y cito, entre los judíos era costumbre que el discípulo besara a su rabino en la mejilla poniéndole la mano en los hombros. Esto fue lo que Judas hizo exactamente con Jesús. Cuando fue al Getsemaní hizo exactamente lo mismo, le agarró su hombro y le besó. El beso era un saludo de bienvenida y de respeto. Podemos ver cuánto Jesús lo valoraba. Jesús entra a la casa de Simón el fariseo, llega también una mujer que era pecadora y dice en Lucas 7:44, lo leemos, y vuelto a la mujer pecadora dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Versículo 45, no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Entonces esta era una costumbre tan preciosa que era entre los creyentes. El beso debía darse con el máximo cuidado, porque se iba mezclado con la menor contaminación de pensamiento, entonces esto se tornaba pecaminoso. Por eso, a lo largo del tiempo, el beso dejó de practicarse. Las hermanitas pueden hacerlo, pero que un hombre bese a una mujer, si esto tiene algo de malas intenciones, se torna pecaminoso. Entonces, no es saludable esto. Hermanos, como varones debemos de tener mucho cuidado
en ello. Para terminar, dice, paz sea con todos vosotros a los que estáis en Jesucristo. Esto es un recordatorio del profundo significado de la salvación en Cristo. Al estar en Cristo, los creyentes reciben una nueva identidad, participan de sus beneficios y experimentan la paz de Dios. Esta frase nos invita a reflexionar como creyentes en saber que ahora en Cristo ya no somos enemigos de Dios. Ahora por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, como lo escribe Pablo, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro termina su carta con un amén. El amén de Pedro es una frase tan importante en la conclusión de ella. No solo es una palabra final, sino que también resume y refuerza el mensaje central de la carta. La esperanza y la paz que Dios ofrece a los creyentes están en Cristo Jesús. La frase amén aparece al final de una doxología, una expresión de alabanza y gloria a Dios. Y en este caso Pedro alababa a Dios por la paz que Él ha otorgado a los creyentes aún en medio de las circunstancias difíciles. Como conclusión, estos versículos pudimos aprender entonces acerca de la importancia del servicio que se ofrece en la iglesia local y de cómo se debe de prestar mucha atención de aquellos que quieren servir en ella. También aprendimos que como pastores no debemos de tomar a la ligera el servicio prestado a la iglesia local. Aprendimos que los que sirven en la iglesia local tienen que ser primeramente creyentes, genuinos, que vivan una vida conforme a su profesión de fe y que sean miembros activos en la iglesia local. Y el claro ejemplo fue Silvano, quien Pedro lo llamó un hermano fiel. Aprendimos que estar en la gracia de Dios es haber sido salvado y perdonado solo por la fe en Jesucristo. Y también miramos que posiblemente hay algunos de los que están aquí que aún no conocen la gracia de Dios, pero hoy pueden recibirla por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas de salvación. Si con tu alma y con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es un Dios de gracia, de misericordia. El pecado ha separado al hombre de Dios y por lo tanto está muerto en él. Nadie puede, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, es el único medio por el cual Dios ofrece el perdón de pecados. Significa que hoy puede haber salvación para aquel que se arrepiente de corazón de sus pecados. Oremos, Padre, oramos en esta mañana, Señor, y ayúdanos a estar confiados, Señor, en esa gracia salvadora que tenemos en usted. No permitas, Padre, que alguien de los que esté aquí esté engañado, creyendo que es partícipe de esa gracia salvadora y no estarlo. Puede estar engañado toda su vida, Señor, y al final tendrá consecuencias eternas. Por eso, Padre, pedimos que tu hermoso Espíritu, Señor, redarguya de pecado en esta mañana. Gracias por tu infinito amor para con nosotros. Y asimismo, Señor, que en este acto sublime, Señor, de la cena que vamos a participar, que de la misma manera podamos examinar nuestra vida y nuestro corazón delante de usted, Señor. A usted sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén.